Vamos a pedirle a los niños, gracias a Dios que lloraron, que por ahí escucharon una cosa. Los niños pueden salir, gloria a Dios, para que así puedan compartir de la clase. Hay más niños y algunos que están muy pequeños. Y versículos. Santo es el Señor. ¿Ya están conmigo? Sí. Isaías 55:10. Dice la palabra del Señor. Dios dijo, voy a leer la traducción lenguaje actual. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brota la semilla y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra, cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Sin antes hacer lo que yo quiero. La Reina Valera 1960 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al Señor, a su nombre. Y hay otra versión, la nueva traducción viviente, el versículo 11, dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. ¿Cuánto creen esa palabra? Bendito sea el Señor. Quiero compartir un mensaje que titula Tu mejor adquisición. Tu mejor adquisición. Quiero que pienses por un momento cuál es tu adquisición más valiosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted más valora, lo que usted considera que es lo más valioso que tiene en su vida? Ya sea en términos seculares o de pronto personas. Quiero que piense por un momento, y si hay alguien que quiere decirme, para mí lo más valioso es esto, puede hacerlo, ¿verdad? Sé que algunos tenemos algunas prioridades y consideramos que nuestra mejor adquisición es determinada cosa. Pero por encima de cualquier cosa o persona que usted tenga que haya adquirido en su vida, yo quiero decirle, hermano, que hay una mejor adquisición. Hay algo mejor que está por encima de todas las cosas y que esta mañana quiero que usted pueda, de pronto ya lo tiene, y si lo tiene, en poderes, valores, porque a veces nosotros valoramos más lo que vale menos. Y en esta mañana queremos hablar de esa mejor adquisición. Quiero compartirles una historia que, leí o la escribe uno de los teólogos contemporáneos llamado John MacArthur. Dice que en una ocasión una señora que vivía en el campo fue visitada por un vendedor de aspiradoras. Fue a visitarla con un plan de ventas bastante agresivo. Le dijo, tengo el producto más fantástico que usted haya visto jamás. Esta aspiradora arrasa con todo. Antes de que ella pudiera responder, él dijo, me gustaría hacerle una demostración. De inmediato se dirigió a la chimenea y arrojó un poco de ceniza en medio de la alfombra. También tenía una bolsa
llena de cosas que vació sobre la alfombra. Y entonces dijo, quiero que observe cómo aspira todo. Ella se quedó allí, de pie, asombrada. Por último le dijo a la señora, si no aspira absolutamente todo, me comeré el resto con una cuchara. Ella lo miró directamente a los ojos y le dijo, pues bien, señor, comience a comer porque no tengo electricidad. ¿Verdad? Comienza a comerse lo que vació, porque su casa no tenía electricidad. Entonces miren que la venta de un producto depende de varios factores. Uno de ellos es lo que tiene que ver con mercadeo, con la publicidad, ya sea en la televisión, la radio, por internet. Pero el éxito completo depende del mismo producto, de su fabricación, eficacia, del material en que fue fabricado y sobre todo la utilidad, el servicio que ese producto ofrece al que lo adquirió. Yo quiero decir, hermanos, que hay un producto que usted todos los días tiene. Algunos lo llevamos en el celular, quizás lo tienen en internet, o te costó 30,000, 40,000, 50,000. Bueno, hay Biblias que valen hasta 500,000 pesos. La Biblia, la palabra de Dios, es esa mejor adquisición, ¿verdad? Es esa palabra que Dios ha hablado y que no solamente se refiere a lo que está escrito, porque a veces tenemos la palabra escrita, pero no hemos podido activar esa palabra, no hemos podido apoderarnos de esa palabra y vivir con esa palabra. La palabra de Dios es esa adquisición más preciosa que usted y yo debemos tener, pero no solamente como un objeto, ¿verdad? Sino como algo, como dijo Jesús, la palabra que Dios te ha hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva, es espíritu. Esa palabra, cuando la podemos creer, hace que cualquier cosa sea posible. Amén. No sé si usted me está creyendo, pero la palabra de Dios, hermano, tiene el poder para hacer que cualquier cosa suceda. Amén, amén. Cualquier cosa sucede. Porque la palabra de Dios, ella es viva. La palabra de Dios dice que ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y puede hacer división entre lo que es el alma y el espíritu. Y dice que penetra hasta las coyunturas y los huesos. Amén. O sea, no hay nada que la palabra de Dios no pueda discernir. Hay muchas cosas que de pronto están pasando en tu vida y en algún momento algún predicador te la dijo, ¿verdad? Dios usó una palabra para hablarte, Dios usó una palabra para decirte lo que estaba pasando o lo que iba a suceder en tu vida. ¿Sabes que la palabra de Dios no está limitada a lo que está escrito? Si bien la escritura es la profecía más segura, ¿verdad? Y es la revelación completa de Dios, Dios sigue hablando. ¿O no? Dios sigue hablando. Él no es mudo. Él no se quedó estancado en la historia. Él se ha seguido moviendo con la iglesia a través de los tiempos. Y hoy Dios tiene una palabra para ti. Hay algo que Dios puede decirte hoy. Hay alguna respuesta que tú necesitas que Dios te la puede dar hoy. Porque la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo no sé si usted lo cree, pero si lo cree, denle un aplauso al Señor. Quiero decirte, hermanos, que para que esta adquisición valiosa pueda ser efectiva en tu vida, yo quiero compartirte 3 pasos en el día de hoy que debemos dar para que la palabra de Dios cumpla los objetivos por los cuales Dios la ha enviado, ¿verdad? Porque Dios ya la envió.
Mire, desde los días de Adán, desde el paraíso, Dios ha estado hablando. ¿Cierto? A Dios le tomó 1600 años entregando la Biblia escrita. Usó por lo menos 40 hombres y mujeres, de diferentes edades, de diferentes tiempos, los usó para que ellos escribieran esta palabra maravillosa. Hoy usted tiene la dicha, la fortuna de tenerla en sus manos, amén, de llevarla en el bolsillo, de tener diferentes versiones, hay diferentes traducciones de la Biblia. Hermanos, en estos días me dio tristeza. Leí, alguien, o algunos de los contactos que tengo en el Facebook, me llegó un mensaje, y en ese mensaje la persona está maldiciendo una versión de la Biblia, está maldiciendo la nueva versión internacional. Y a mí me impactó como un cristiano hace eso. ¿Sabe por qué? Porque es una ignorancia. Cuando una persona de pronto no sabe, es mejor que guarde silencio y que investigue. Por ejemplo, la nueva versión internacional, yo no la estoy defendiendo, ni me estoy identificando con esta versión. No es la que más me gusta, pero las versiones, o sea, las diferentes traducciones que tenemos son, de alguna manera, traducciones de los originales, ¿verdad? Del idioma griego, del idioma hebreo antiguo. No hay una copia, digamos así, original de los escritos que existieron en los días de Jesús, por ejemplo, en los pergaminos. Hoy tenemos copias por doquier de las escrituras, pero ninguno puede decir que tiene un rollo, o por lo menos en su casa, el libro de Isaías escrito en arameo o en hebreo, ¿verdad? Todos tenemos traducciones. Ninguna traducción de la Biblia es perfecta. Amén. La palabra de Dios, hermano, es perfecta, pero las traducciones son imperfectas. Y entonces, usted va a encontrar, por ejemplo, que la versión Reina Valera 1960 tiene algunos versículos entre paréntesis, ¿verdad? Y si usted nunca se ha preguntado por qué están entre paréntesis, yo le voy a decir esta mañana. Es porque en los manuscritos más antiguos no están esos versículos. Fueron de pronto comentarios del traductor, o fueron intentos del traductor de aclarar el texto original. Entonces, por eso algunas versiones no incluyen esos versículos. Pero no es que le hayan quitado la palabra de Dios, o que de una manera intencional hayan decidido mutilar la revelación de Dios, sino que de pronto ellos son más apegados a los textos antiguos de la Biblia. Entonces, cuando alguien de pronto comienza por ignorancia a decir, eso es una maldita traducción, eso es peligroso, porque está hablando de la palabra de Dios. Amén. Que alguien, que de pronto biblistas hicieron una traducción un poco más actualizada, un poco más contemporánea, pero hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen en la tierra darán cuenta delante del Señor. Quise hacer esta aclaración porque, bueno, me vino a la mente cuando hablaba de esta valiosa adquisición, ¿verdad? Entonces, miren, sí, hermano. Un versículo que dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Exactamente. Bendito sea el Señor. Y qué bendición que podamos tener la Biblia en todos esos idiomas que Dios ha usado personas, que usted y yo no lo podemos hacer. Yo no puedo traducir la Biblia. Yo de cosas la leo. Sí, hermano. Le van a dar testamentos en 80 idiomas. En 80 idiomas. Ahora en 80 idiomas. Maravilloso. Damos gracias al Señor por eso, ¿amén? A su nombre. Entonces, esa adquisición, esa mejor adquisición que hemos obtenido,
quiero decirte el primer punto. Para que la palabra de Dios se haga realidad en tu vida, en las diferentes áreas, ya sea en tu salud, en tu familia, pero especialmente hoy quiero enfatizar la parte financiera. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de la oración, estamos orando por las finanzas. A nivel de concilio estamos intercediendo por la economía de las iglesias. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de ti, estamos hablando de cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, estamos pidiendo al Señor por las finanzas. Hay gente que tiene fe para que Dios los sane de una enfermedad, pero no le funciona la fe para buscar un milagro económico. Algunos reciben milagro económico, pero no tienen fe para recibir un milagro físico. Eso no parte de la intervención humana. Hermanos, y miren que lo primero que tenemos que hacer, dice, apodérate de la revelación de Dios para tu necesidad. Apodérate de lo que Dios te ha dicho. Si usted y yo no nos apoderamos de lo que la revelación de Dios dice, no vamos a obtener absolutamente nada. Porque hay veces que Dios habla y Dios usa personas para que nos hablen y aún leemos las escrituras, pero estamos pensando que eso es para otras personas, que Dios le habló así a los profetas o a los hebreos o a X personas y que ellos pudieran recibir aquello, pero que de pronto nosotros no podemos hoy recibir. Y entonces no estamos creyendo que la revelación de Dios es actual, que no se quedó en el pasado, que la revelación de Dios está vigente para nosotros hoy. Amén. A su nombre. Entonces hay que apoderarnos de la revelación. No se trata, hermano, en este caso de dinero, sino de lo que Dios ha dicho. Mire lo que dice Filipenses 4:19. Allí dice que Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. La pregunta de esta mañana es, ¿qué te hace falta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te hace falta? Dios puede suplirlo a través de su palabra. Dios está diciendo, Él ha dicho que Él suplirá lo que nos haga falta. A ver, ¿cómo se llama eso? Se llama palabra. Dios habla, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿acaso el que hizo la lengua no hablará? Ese Dios que habla está diciendo, yo supliré todo lo que te haga falta, ¿verdad? Hemos escuchado cómo el Señor a Kelly le suplió su bebé, ¿verdad? Nosotros hace 2 años también teníamos una hija de 8 años y queríamos tener un hijo varón y orábamos y de pronto mi esposa oraba y bueno, yo le dije, bueno, vamos a orar para que Dios nos dé ese hijo. Y bueno, ahí estamos en la vida, ¿cierto? Recuerdo que Alejandra, que tenía 8 años, ella le colocaba la mano a la mamá en la barriga y le decía, mami, tú tienes ahí al niño. Ella comenzó a declarar por fe y bueno, ahí está el resultado, ¿cierto? Va a decirle a las vecinas que están embarazadas. Sí. Entonces, la fe es así. El asunto de la fe, por eso es que algunos no creemos, porque la fe tiene algo de locura. Usted comienza a decir cosas que todavía no tiene. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que ese es uno de los requisitos para que la palabra de Dios se cumpla. Amén. Dios no está buscando gente cuerda, Dios está buscando gente que crea. Amén. Gente que crea, porque a veces somos tan demasiado puestos que no podemos creer algo sobrenatural. Entonces no sucede nada. Bendito sea el Señor. ¿Damos la gloria a Él? Gloria a Dios. No miren lo grande y costoso de tu proyecto, solo cree que Dios hará que suceda. Amén. No miren lo grande, lo costoso de tu proyecto, solo cree que Dios hará que suceda. Amén. De pronto tienes un proyecto, tienes una meta, y cuando miras los números en millones, pierdes
la confianza y decir, en esta mañana te digo de parte del Señor, solo mira a Dios. Solo cree que Dios hará posible que este proyecto, que este propósito, que eso que tienes en tu corazón va a suceder. Porque tienes un Dios todopoderoso que puede hacer que suceda cualquier cosa. Bendito sea el Señor. A su nombre. Entonces mi Dios obliga. ¿Y qué es lo que necesitas en esta mañana? Quizás no se trata de un asunto económico. Puede ser también un problema, una necesidad física. Quizás estás enfermo, necesitas un milagro, pero tienes que creer en ese milagro. Tienes que comenzar a prepararte para recibir ese milagro. Tienes que declarar que tienes ese milagro. Amén. Porque Dios se mueve Él por la fe. Dios no hace nada, hermanos, si no hay fe. ¿Verdad? Mire, algunas pocas excepciones encontramos en la Biblia que el Señor haya hecho algo. Por ejemplo, cuando Jesús llegó a Nazaret, la gente no creía en Él. Y para Jesús sanar al mundo, tuvo que sacarlo de su pueblo. ¿Cómo la ven? Tuvo que sacarlo del caserío y puso las manos y oró y se esforzó para que al mundo recibiera un milagro. Hay veces en la iglesia no sucede nada porque la gente no cree. No hay fe, no hay expectativa, nadie viene con hambre de recibir algo. ¿Verdad? Y entonces dice, no, pero imagínense, al pastor que no lo usa, a la hermana tampoco, entonces, ¿qué vamos a recibir? Y comenzamos a pensar que el que hace los milagros es determinada persona. Ya, pero quien hace los milagros es Dios. Lo que hay que tener es fe, hay que tener hambre, hay que tener el deseo, ¿verdad? Hubieron milagros que los días de Jesús se dieron y Él ni siquiera se preparó para hacerlo. Ni siquiera Jesús sabía que alguien estaba buscando ese milagro. ¿Sí o no? Olvidémonos por un poquito que es de Dios. ¿Verdad? Y pensemos que en algún momento a Jesús también lo tomaron por sorpresa. Encontramos en los evangelios relatos donde en algunas veces Jesús se asombró de hacer algunos. ¿Verdad? Se maravilló de hacer algunos. Aquella mujer moribunda que tenía 12 años de enfermedad tocó el manto de Jesús y el Señor sintió que algo había salido de él. ¿Verdad? Ni siquiera le dijo, Señor, ora por mí. Mire, si usted tiene fe, hay momentos que usted no va a necesitar que nadie ore por usted, sino que usted va a activar la fe. Y de pronto va a venir en ese día creyendo y dice, hoy solamente le voy a tocar el pastor y voy a recibir el milagro. Si usted lo cree, usted lo recibe, porque es un asunto de fe. De pronto usted sabe que Dios usa a una persona y usted dice, hoy cuando vea a fulana, voy a tocar el vestido, la camisa, porque voy a recibir un milagro. Y si usted viene preparado, viene con esa expectativa, le aseguro que se va a llevar su milagro. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, miren lo que dice el versículo. Pues quiero volverlo a leer. Isaías 55:10 dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mejorar, sin antes mejorar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mis palabras. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que Dios quiere. Tremendo, ¿no? Amén, amén. Está viendo la lluvia, ¿verdad? Hace unos años nadie sabía que la lluvia se evaporaba. ¿Verdad? Uno decía, bueno, llovió y la tierra se tragó la lluvia. Hoy sabemos que parte de esa lluvia evapora nuevamente, ¿verdad? Pero miren que el profeta Isaías no sabía eso. Solo él dijo, como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no
que riega la tierra y la hace germinar y produce semillas y da pan al que come y semilla al que siembra. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacío. O sea, ese es poderoso, hermano. Allí está la clave del asunto. Cuando Dios dice, por ejemplo, que Él nos va a suplir todo lo que nos haga falta, Dios se está comprometiendo, ¿verdad? Ahora, si Dios es todopoderoso, ¿será que lo puede hacer? Lo puede hacer. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué a veces todo lo que nos hace falta, sino que todo nos sigue haciendo falta? Y seguimos muchas veces padeciendo. Es más, hay momentos en que así como hay una teología peligrosa de la prosperidad, también hay una teología peligrosa de la pobreza, ¿verdad? Que le quita a la gente la esperanza también, que hace que la gente piense que Dios decidió que naciera pobre, que viviera pobre, que viviera pobre. Pero la Biblia dice, la mano dirigente tiende a la riqueza. Y la mano negligente a la pobreza, ¿verdad? De alguna manera, la riqueza y la pobreza dependen mucho de la actitud que nosotros tomamos en la vida, de la disposición que tengamos, de los esfuerzos que hagamos, de lo buenos o lo malos administradores que seamos también, ¿verdad? Porque a veces recibimos el dinero y lo malgastamos. Y a veces estamos pidiendo al Señor, diga, ayúdame, pero no hemos sabido administrar lo que Él nos ha confiado, ¿verdad? Nos endeudamos, no sabemos administrar las cosas, nos gastamos más de lo que ganamos, y tenemos una tarjeta de crédito, nos volvemos locos comprando, y después no sabemos cómo vamos a pagar. Y entonces después queremos que Dios nos solucione el problema. Señor, mira, Padre, sácame de esta deuda, pero ¿por qué no pensaste primero que no tenías liquidez para ayudarte tanto? Amén. ¿Aló? ¿Está escuchando? Entonces hay que tener cuidado, porque a veces la crisis llega a nuestra vida porque nosotros mismos la hemos provocado. Pero le digo algo, Dios ha hablado a favor de nosotros. Y una de las cosas es que Dios quiere que tú y yo disfrutemos de su vida, ¿verdad? Hace unos días hablábamos de que Dios tiene planes buenos para con nosotros, ¿verdad? Esos planes buenos resumen el deseo de Dios para contigo, lo que Dios quiere hacer a favor de nosotros. Ahora, si Dios quiere hacer cosas buenas a favor de nosotros, entonces quiero decirte que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, ¿verdad? Para bien. La palabra de Dios va a hacer que los propósitos de Dios se activen en ti. Pero hay una lluvia que necesitamos para que esa semilla germine, y esa lluvia la vamos a llamar en esta mañana fe, ¿verdad? La vamos a llamar fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerque a Dios, crea que Él existe, pero también debe de creer que Él puede recompensar, bendecir, premiar a los que le buscan. Cuando buscan la casa del Señor. Amén, amén. Entonces Dios puede bendecir, Dios puede premiar, Dios puede recompensar, pero necesitamos activar la palabra para nosotros. Activarla. Lo segundo que quiero decir, hermano, para que la promesa, para que esta adquisición maravillosa contribuya a tu bienestar, para que la Biblia o la revelación de Dios haga realidad en tu vida, tienes que actuar conforme a esa revelación. Vive conforme a la palabra. Actúa conforme a la palabra, porque no van a suceder cosas extraordinarias si nosotros no tenemos una vida de acuerdo a lo que Dios dice. Porque a veces somos, bueno, permítame decir las palabras, somos países.
Queremos que lo que Dios diga se cumpla. Queremos las peticiones, las promesas, pero no queremos el compromiso. ¿Verdad? Y toda promesa, toda palabra de bendición en la Biblia tiene un compromiso. Quiere que las promesas de Dios se cumplan, necesita, al igual que Dios, actuar, vivir conforme a esta revelación. Quiero decirte esto, no dejes que el problema te quite la perspectiva de lo que Dios ha dicho. Escucha eso. No dejes que los problemas de la situación que estás viviendo te quite la perspectiva, porque a veces escuchamos más el problema que la promesa de Dios, ¿verdad? Escuchamos más lo negativo, donde tenemos más a mirar las circunstancias adversas que nos rodean, que lo que Dios ha dicho para la solución del problema. Entonces tenemos que estar expectantes de lo que Dios ha dicho. En 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ojo con esto, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice allí, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ojo, antes de hablar hay que creer. Pero cuando ya crees, tienes que hablar. Amén. La fe no se puede vivir en silencio, hermano. La fe hay que declararla. El apóstol Pablo dijo, con el corazón se cree para justicia. Pero si tú no confiesas con tu boca, no habrá salvación. ¿Verdad? Si no hablas, si no declaras lo que crees, no va a suceder. A veces nos da miedo declarar las cosas. A veces nos da miedo. Porque decimos, y si digo no pasa, pues si no pasa, que no pasa. Pero usted y yo tenemos que atrevernos a declarar las cosas. La fe necesita declaración. Amén. Y mi hermano. Claro. Aleluya, su nombre. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que la palabra de Dios se ha dicho, la palabra de Dios está escrita, hay algunas cosas que Dios ha manifestado, y el apóstol Pablo dice, yo creí también esa palabra, y como creí esa palabra, entonces también la he hablado, ¿verdad? La he confesado. Vamos a comenzar a declarar eso. En estos días el Señor me hablaba una madrugada a través de esta palabra de Isaías 55. Estando en la galería, me desperté como a las 4 de la mañana, después de orar un rato, me llegó, o sea, tuve un sueño, y soñé que venía entrando a Barranquilla, venía por la avenida Murillo, un poco más acá del centro, y venía por allí a pie, venía por este lado de la avenida caminando, y de pronto había una mujer que tenía un pequeño niño como de 2 años, y el niño lloraba y mostraba, se señalaba. Entonces yo cuando miré, había un padre de Carnito, el padre de Carnito era como más joven que el Carnito, más, y usted sabe que el Carnito tiene un problema. El Carnito puede tener frutos, pero él no lo deja caer, ¿verdad? Y cuando ya cae, no sirve, ¿verdad? Entonces, el fruto del cañito hay que alcanzarlo. Usted tiene que subirse al árbol o tiene que buscar un mecanismo para alcanzar el fruto.
Y entonces yo miré a la mujer con el niño, y el muchacho, el niño señalaba, lloraba, y la mujer miraba. Y entonces yo miré y me subí al carguito, al palo, y había unos pesitos grandes, no eran redondos, eran como alargados, pero grandes, más grandes que esos, los que hay acá. Entonces estaban verdes, tenían un verde bonito, y yo toco el carguito y estaban maduros, pero maduros. Y yo cuando lo toqué sentí que sentía. Y yo agarré y le comencé a dar a la mujer, pero yo todo el que tocaba, yo lo veía verde y estaban maduros. Todos estaban maduros. ¿Entiendes? Y Dios cuando me desperté en la mañana, leo esa palabra de Isaías 55. Y entonces el Señor me da esa palabra y dice, porque así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo para lo cual envié. Y me di una parte que a mí me ministró duro, dice, y será prosperada en todo lugar donde yo la envíe. Y me acordé de Barranquilla. Me vino el sueño, se activó, porque hace un tiempo para acá el sueño se me olvida. Normalmente a mí Dios me habla a través de sueños. Y últimamente no soñaba nada. Entonces sentí que quiero compartir en esta mañana. Ha llegado el tiempo de la iglesia Rosa de Sarón. Mire, hay frutos que están allí, hay personas que están necesitadas de Dios. Y las estamos viendo que están verdes. Hay gente que demuestra una apariencia de incredulidad, de dureza, de rechazo, que de pronto no quieren nada del evangelio. Pero sabe una cosa, la que están esperando es que usted la toque. Porque la cosecha está madura. Es tiempo de hablar del evangelio, hermano. Es tiempo de compartir lo que nosotros hemos creído. No van a caer solo los frutos. Porque cuando caen, ya no sirven. Hay que alcanzarlos. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Tenemos que creer en la revelación de Dios. Por eso necesitamos propiciar oportunidades de compartir la fe, de certificar, hermanos, en los diferentes aspectos, ¿verdad? Yo creo que Dios está moviéndose para dar provisión, tanto en crecimiento, también económicamente. Dios va a abrir puertas, amén. Dios te va a sorprender en tu economía. ¿Sabes? Dios tiene un sueño con el concilio de iglesias evangélicas que es amor en este lugar. Y usted y yo somos parte de ese sueño, ¿verdad? A veces no, ni usted planeó esto ni yo tampoco. Porque le digo algo, yo nunca planeé venir con mi esposa a este lugar, a Barranquilla. Los planes que teníamos nosotros estaban dirigidos hacia Bogotá y en una segunda instancia Montería. Pero nunca pensábamos en Barranquilla, pero Dios dijo otra cosa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hoy estemos aquí y que Dios esté integrando personas, podamos irnos conociendo, es porque el Señor sigue cumpliendo sus planes. Hay cosas que están sucediendo sin dinero. Si usted lee los primeros versículos, Dios invita, dice, venid y comprad vino y leche, venid y comprad sin dinero, sin precio, ¿verdad? Pero venga y compre. Hay cosas que Dios nos está dando sin dinero. Amén. Y sin dinero. Pero no es. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Tenemos que activar la fe. Y le digo algo, hermano. Esto va a suceder no solamente a nivel de organización, en tu vida, tu economía, porque tu economía forma parte de la economía de la iglesia. Yo ya le decía a una reunión de pastores que teníamos en soledad a los hermanos, que cuando la economía de una familia está mal, ¿verdad? La iglesia aumenta la economía de la iglesia. Cuando la economía de ustedes no funciona, la economía de la iglesia está mal. Y cuando la economía de la iglesia no funciona, está mal la economía del concilio, ¿verdad? Porque esto es una secuencia. Pero ¿sabe de dónde comienza? Comienza de usted
Y comienza a decir, comienza de nosotros. Entonces Dios quiere comenzar por ti y por mí. Él no quiere comenzar por otra persona. A veces estamos esperando que Dios dé provisiones y solucione cosas, pero estamos esperando que Dios use a alguien de afuera. Yo quiero que Dios también me use a mí. Yo no sé si usted quiere que Dios lo use, pero esa es la idea, que Dios pueda usarnos a nosotros, ¿verdad? Para que su proyecto se haga realidad. Para que lo que Él ha dicho se cumpla. Bendito sea el Señor. A su nombre. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Mire, Jesús le dijo, dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo te es posible. Les decía que no dejes que el problema te quite la perspectiva de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? El Señor te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que has estado pidiendo? De pronto, hasta hoy has considerado que es imposible. Y como has pensado que es imposible, no lo has podido recibir. Pero si comienzas a creer que Dios ya te lo dio, ¿verdad? Que ya Dios tiene la provisión, entonces esto va a suceder. Quiero dar un testimonio que tengo ahí guardadito. Hace unos días, mi hermana Daisy, un ayuno, tuvimos que un ayuno, ¿cierto? Un dulce sentido. Y la hermana Daisy vio que alguien entregaba las llaves en un carro. ¿Cierto? Pues les tengo una noticia, ya tengo el carro. ¿Cierto? Dios lo hizo. Había tocado fuerza en varios bancos, pero finalmente no progresaba ninguna solicitud. Y en algún momento, después de que escuchaba una promesa por aquí, palabras por allá, y yo decía, bueno Señor, pero que estoy esperando. Pero es que a veces nosotros pensamos que Dios todo nos lo va a dar así, regaladito, tirado, al bien, recibe, cógelo, ¿verdad? Que alguien va a decir, ¡ay, tiene la llave! A veces Dios hace eso, pero otras veces no. Algunas veces te va a tener que elaborar un plan para obtener lo que quiere, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo con fe. Si usted hace un plan para adquirir algo y usted incluye a Dios en su plan, le tengo la noticia, no hay ningún proyecto que no se pueda alcanzar si Dios está incluido en ese plan. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo es posible. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? La falta de fe. Y la falta de apoderarnos de la palabra y vivir conforme a esa palabra. Hermanos, para lograr que las promesas de Dios se cumplan, tiene que haber un compromiso también de nosotros. Ya lo dije, ¿verdad? Entonces, no olvidemos eso. Mire, espere pacientemente hasta que germine y nazca lo que Dios te prometió, ¿verdad? Que Dios te ha dicho. Segunda de Corintios 4:13. Dice, no, ya se lo leí, perdón, me estoy devolviendo. Vamos a seguir. El punto 13. Dice, declara con fe el cumplimiento de esta revelación en tu vida. Ojo, lo primero es que debes de apoderarte, ¿verdad? Apodérate de la revelación de Dios para tu necesidad. Si tienes una necesidad y Dios te ha dado una palabra y Dios te ha dado una promesa, tienes que apoderarte por la fe, ¿verdad? Y decir, esto es para mí. Hay palabras que muchas veces soltamos los predicadores. Sentimos decir una palabra y hay gente que no hace nada con esa palabra, ¿verdad? Y hay que estar sintonizado. Cuando se siente que hay una palabra que no es normal, mire, hay cosas que ni el predicador pensó, ni ha escrito, pero llegan. Y uno la suelta con fe. Hay que tomar esa palabra y agarrarla, decirle, esto es para mí. Esto es lo que yo estaba buscando y comenzar a movernos creyendo que esa palabra se va a hacer.
y nada. Hay que sacudirnos. Hay que despertar, amén. ¿Cuántos están vivos? ¡Aleluya! ¡Su nombre! ¿Sabes? Declara que lo que Dios te ha dicho ya lo tiene. Hay un versículo que se lo tengo porque no alcancé a buscarlo, pero dice que Dios declara las cosas que no son como si ya. Bueno, yo no tengo problema para retener la cita y tengo que estar buscando y escribir porque esa es mi debilidad, ¿verdad? Dios declara las cosas que no son como si fuesen. Cuando ya Dios va a dar una promesa, para Dios ya tú lo tienes. Amén. Si para Dios ya lo tienes, entonces para el que cree también debe de estar aceptando que ya es una realidad, ¿verdad? Que ya usted lo tiene. Si es hermano del campo, hágase la idea quién se va manejando. Si es, hagan idea, ¿sabe una cosa? Desde unos días, hace un mes para acá, yo he comenzado a manejar la moto pensando que voy en un carro. Sí, yo comencé, voy ubicándole como que el espacio, a veces de pronto se me quitaba el carro, porque el espacio de la moto es menos que el carro. Pero yo comencé a pensar en el vehículo, ¿verdad? Si uno no se embaraza de lo que Dios le ha dicho, usted nunca va a dar luz nada. Amén. Hay que embarazarse de los proyectos. Creer, eso, así como la mujer tiene el niño allí 9 meses, hay cosas que usted va a tener que concebir en su bien, hablando así, en términos espirituales, amén. Va a tener que concebirlo y va a comenzar a creer, a declarar, y lo tengo, que nadie lo vea. Si alguien le dice, loco, usted no le presta atención, siga declarando, amén. Si usted está viendo de un buen empleo, de pronto hoy no tiene un empleo que sirva, pero siga creyendo que tiene un buen empleo, siga metiendo horas de vida, siga tocando puertas, diga, Señor, este empleo que tengo no es el que yo necesito, te doy gracias por este empleo, pero no es el que yo quiero. Y siga tocando puertas, siga metiendo horas de vida, siga creyendo que usted merece el mejor empleo, porque usted es un hijo de Dios. A su nombre, hay que activar la fe. Hermano, mire, tienes que creer y declarar que en Cristo Jesús lo tienes todo. Mire lo que dice Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esta plenitud. Eso dice en la nueva versión internacional, pero la Reina Valera 1960 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo es que estamos? Completos, ¿verdad? Hay gente que no se tiene confianza. A veces perdemos oportunidades porque decimos, no, yo no voy a creer. Hermano, se tiene que creer en la persona que Dios ha levantado para eso. ¿Cuántas oportunidades perdemos a veces por falta de confianza? Porque mire, a veces Dios nos abre la puerta a una empresa y nosotros la cerramos con actitud, ¿verdad? Vamos a una entrevista y vamos inseguros. Nos equivocamos porque vamos tensionados. Cuando debieron venir confiados. Señor, gracias porque ese empleo es mío. Señor, tú me abriste esa puerta, voy a ir seguro, ¿verdad? Hay gente que ha dado testimonio de la manera como Dios le abrió la puerta y se metió de cabeza y no lo saca nadie. Recuerdo que esos 2 años, cuando apenas teníamos esto, con los Mario Huerta, yo llegué a Bogotá, no tenía libreta militar. Además de eso, por fortuna de ser costeño, los costeños en Bogotá en ese entonces tenían muy mala fama. Todavía tiene, pero ellos tenían más. Entonces los costeños éramos flojos, éramos parranderos, bueno, donde ustedes no se imaginan. Y entonces, yo comencé a buscar trabajo, no conseguía, no tenía libreta, donde iba la libreta, no tenía. No, sin libreta nada. Entonces yo dije, Señor, ¿tú sabes que yo necesito?
el trabajo. Quise irme para el ejército y porque tengo el trabajo conocido tampoco me llevaron. Ya, bueno, entonces ni el ejército, ni trabajo. Y un día un amigo, un esposo, una tía de mi esposa, me dijo, oye, yo me voy a retirar, estoy trabajando, trabajaba de vigilante, ¿por qué no vas? Y te metes, y yo no voy a hacer, yo te voy a meter para que hagan los turnos, y tú entras, y a ver si te dejan, porque el problema es la libreta. Y yo dije, no, yo voy. Me metí a hacer los turnos, y yo comencé a orar a la noche, Señor, este trabajo yo lo necesito. Y comencé a declarar este trabajo mío. En el nombre de Jesús, yo caminaba, oraba en la noche. Bueno, ustedes se imaginan uno desesperado. Y a los 15 días, el jefe, el presidente de la Junta, que era un conjunto residencial, me dijo, oiga, ¿y su amigo? ¿No va a volver? ¿Qué? Yo creo que no, eso no consiguió otro trabajo. Ah, bueno, ¿y entonces qué? ¿Usted se va a quedar o qué va a hacer? Y no, yo sí, yo necesito el trabajo. Bueno, traigan los papeles. Ojo, mañana. Entonces yo le dije, pero igual que sí, lo que pasa es que no tengo libreta. No, hermano, usted no tiene libreta, hermano. Le doy 8 días para que solucione eso. Ya. Yo, bueno, parece que hubiera perdido la fe. Pero esa noche leí algunos de esos versículos, así que la activan con la fe. Yo dije, no, aquí no me sacan nadie, el diablo no me va a sacar aquí nadie. En el nombre del Señor necesito este empleo para que me encontré. Le dije, Señor, yo voy a traer los papeles, no tengo libreta, pero de aquí no me voy. Yo presenté los papeles sin fotocopia de la libreta. Y el tipo lo recibió. Yo le dije, Señor, que este hombre se olvide que yo no tengo libreta. Y se olvidó. Él siguió aquí como año y medio. Nunca más me preguntó por libreta. Yo después que me casé, la saqué. Y seguía ahí. Y después, como a los 2 años, ya no era el presidente de la Junta. Él me dijo, oiga, oye, Costeño, ¿quieres trabajar conmigo? Y dije, claro. Pásame un trabajo de vida. Y dije, ya te libré. Se acordó. Había pasado 2 años. Y dije, claro que tengo. Imagínense, hermano, 2 años. Para que el hombre se acordara que yo no tenía libreta. Era posible sacarla. Esa es la fe, hay que activarla, porque a veces nosotros nos dejamos influenciar por la situación, por las circunstancias. Lo normal era que no me hubiera aceptado, pero por fe duré 2 años ahí en libreta. A su nombre, dando la gloria al Señor. Entonces hay que creer, hermanos, tenemos que declarar lo que hemos pedido, tenemos que declarar que lo que Dios nos ha dicho ya es una realidad. Si hacemos eso, entonces la revelación de Dios se va a hacer efectiva en tu vida. Y así Dios va a suplir todo lo que nos haga falta. A su nombre, gloria al Señor. Colócate de pie un momento en esta hora donde vamos a dar gracias al Señor. Y recuerda, la palabra de Dios es la mejor adquisición que tú puedas tener. No es tu casa, no es tu carro, no es tu empleo. Muchas cosas que hoy no podemos alcanzar en la vida dependen de lo que Dios ha dicho. Si tú puedes creer lo que Dios dice, entonces tendrás muchas cosas. Porque la palabra dice, Dios cumplirá todo lo que vos falta. Y si no te falta nada, entonces no necesitas esa palabra. Pero si tienes alguna necesidad, hoy necesitas decirle, Señor, esa palabra es para mí. Yo necesito esa palabra. Cierra tus ojos, habla con Dios. Padre, aquí estamos en esta mañana, o en esta tarde, Dios mío, agradeciéndote, Dios, porque tú nos has dado la palabra. Has dicho, Señor amado, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Has dicho, Dios eterno, que suplirás todo lo que nos haga falta. Tu palabra dice que no seremos avergonzados los que creemos en ti. Y hoy estamos declarando la palabra de provisión sobre la iglesia, sobre cada uno de tus hijos, Señor, sobre aquellos que han venido con una necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, estoy declarando por tu palabra
que hay provisión, Señor. Hay provisión financiera para ese proyecto, para esa meta que tienes. Solo atrévete a creer, apodérate de las promesas. Aleluya. Vive conforme a la palabra que Dios te ha dado. Mira, cuando una mujer está embarazada, tiene que cambiar su modo de vivir. Tiene que cambiar la manera de hacer las cosas. Cuando tú estás embarazado de algo con la fe, tienes que vivir de manera diferente. Tienes que cuidar lo que comes, lo que haces, lo que hablas, lo que piensas. Porque muchas veces lo que decimos, la manera como actuamos, es lo que hace que esto que has creído nunca se realice en tu vida. Oh Señor, ahora que estamos en esta hora, pedimos libertad en esta hora.